Hola, hoy os voy a intentar explicar un poco qué significa la sensibilización central. ¿Qué queremos decir o a qué nos referimos cuando tienes un dolor y ese dolor no se debe a un movimiento muy grande o no se debe a que haya una lesión realmente en el tejido, sino que un estímulo pequeñito, como puede ser por ejemplo llevar el dedo hacia acá o un poco hacia atrás, me genera un dolor muy desproporcionado. Yo, por ejemplo, comparo con mi otro miembro y aquí no me duele, pero a lo mejor si este dedo he tenido una fisura, un esguince, hace relativamente poco, empiezo a estirar y no estoy llegando a un grado final, sino a unos grados más o menos de una mitad del rango articular y me genera un dolor o tengo ahí algún tipo de molestia. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues realmente el tejido, si ya ha cicatrizado, no estamos hablando de un dolor agudo, de un dolor que tenga una explicación del tejido en sí, sino que esto se va a deber a nivel central, lo que es nuestro sistema nervioso central, que está formado por cerebro y médula espinal. Ha habido ciertos cambios a raíz de la lesión, de ese esguince inicial que tuve o esa fractura. Se han generado varios cambios y cuando yo empiezo a mover el dedo sin necesidad de llevarlo a una situación de realmente lesión o de riesgo, me aparece un dolor. Eso nosotros lo llamamos sensibilización central y voy a intentar explicaros un poco en qué consiste. Vamos a imaginar que nuestro organismo, tuviera una escala de medir. Entonces, aquí tendríamos el 0, es decir, no hay movimiento, y aquí tendríamos el 10, que sería el movimiento máximo que puede hacer mi dedo sin que se rompa. Si paso del 10, voy a generar una lesión en el tejido. Entonces, evidentemente, ahí si tengo un dolor, va a ser por una lesión en el tejido. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hace nuestro cuerpo para intentar evitar que nos rompamos? Pues nos genera el aviso un poquito antes del límite fisiológico articular. Es decir, aproximadamente en 8, conforme yo empiezo a mover mi dedo hacia atrás, llegado a un punto que a lo mejor podría llegar más atrás sin que se rompa, pero llegado a un punto mi dedo empieza a doler. Es decir, los sensores de esa articulación me empiezan a avisar de que estamos muy próximos al 10. Y si pasamos del 10, probablemente no, hay una rotura, una lesión en el tejido. Hemos planteado que el 10 es el máximo. Entonces, todo lo que sea antes del 10 no hay rotura, pero sí puede haber un dolor desde el 8 en adelante, un dolor de previsión, de aviso para indicarnos que el límite fisiológico está muy próximo, con lo cual ahí puede haber una lesión. Esto es un tejido sano, pero ¿qué pasa si yo he tenido una lesión anterior en el dedo y esos sensores se han sensibilizado? Pues quiere decir que el límite fisiológico en la escala es el mismo. Es decir, la rotura va a seguir generándose a partir del 10, pero el aviso ya no me lo produce en 8, me lo produce mucho antes. Vamos a imaginar, por ejemplo, que nos avisa en un nivel 5, en un 50% de la capacidad móvil de mi dedo. Entonces, ¿hay dolor? Sí. ¿Ese dolor implica peligro? No. Ese dolor lo único que me está diciendo es que tengo una sensibilidad en el dedo alterada. ¿Por qué? Porque mi organismo lo que está haciendo es prevenir y protegerme. Y entonces, en vez de avisarme en 8, que estaríamos muy cerca del límite fisiológico de la rotura, me avisa mucho antes para estar prevenido antes y eliminar ese elemento que nos puede generar el problema, bien sea algo de temperatura, algo que conforme llega a una temperatura, a un número de grados, nos avisa de que está muy caliente y quito la mano y a lo mejor no me he llegado a quemar la yema de los dedos, pero mi organismo ha detectado que esa temperatura era alta, era un riesgo para mí
y evidentemente me va a generar un espasmo muscular y un aviso de que algo me ha cortado, me ha pinchado, me estoy aplastando con algún objeto, y eso lo normal sería en unos grados próximos a la rotura, pero en una situación de sensibilización nos avisa un poco antes. Aquí, por ejemplo, podríamos introducir esos dolores de cambio de tiempo. Cuando hay un cambio de temperatura en el ambiente, me puede doler una rodilla. ¿Realmente ese cambio de temperatura, esa bajada de grados, es lesiva, es un riesgo para mi articulación? No, pero una alteración en los sensores de temperatura me puede originar una percepción de riesgo, una percepción de que algo no va bien y mi organismo genera dolor. Si el frío de 4, 5 o 10 grados menos con respecto a la temperatura del verano fuera un problema, en cualquier sitio que haga frío todo el mundo tendría dolor, y eso no es así. ¿Por qué duele siempre la rodilla que yo me hice daño cuando era niño, yo me lesioné, me tuvieron que operar? ¿Por qué duele esa rodilla y no la otra? No es porque la rodilla esté mal, es porque el sensor que se encarga de valorar esa rodilla y esos estímulos que le llegan a la rodilla no está en una situación normal, como puede estar, por ejemplo, la izquierda. Está un poco más sensibilizado y cualquier estímulo a raíz de 5 me va a generar dolor. Mientras que en la rodilla derecha, en la sana, me va a generar el dolor a raíz del 8. Vuelvo a repetir, el dolor no implica lesión. La lesión se va a producir a partir del 10 y evidentemente va a ir acompañada de dolor. Esto es dolor sin lesión y esto es dolor por lesión. ¿Cuándo duele? Esa es la diferencia de que algo esté más sensible a que algo tenga una sensibilidad normal.